Pax Rúsica 2024, segunda temporada. No se puede mirar el mundo con un solo ojo. Siglos de historia, de la era de los imperios a la multipolaridad. Rusia, desde los zares hasta Putin, pasando por la Unión Soviética. Conducen Silvana Yarmoluk y Néstor Picone. Produce y ameniza la función con leyendas y mitos, recetas y anécdotas Ana María Yarmoluk. Modera y musicaliza Federico García Blaya. Analizan, debaten y proponen investigadores, filósofos, políticos y periodistas de Ucrania, Chile, Brasil, España, Perú y de la Federación Rusa. En tiempos de guerra y en tiempos de paz, Pax Rúsica aboga por la paz. Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. Cada día me gusta más esta musiquita. Es espectacular. Temazo. Es un temazo. ¿Qué dice Federico? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, don Picone. Bien, bien, contento. A mí me encanta escucharla todos los días que nos toca. Grupo Quino de Rusia, de la Unión Soviética. Empezaron cuando era la Unión Soviética. Estamos acá en Buenos Aires con una temperatura, Pico, de 17 grados. Un calor tremendo, pero está feo, muy nublado, lloviznoso, niebla. Y supuestamente hay tormentas pronosticadas para hoy. Anoche supuestamente también y no ocurrieron. Esperen. Vamos a ver qué pasa hoy. Estamos en Pax Rúsica. Yo ya no sé a quién hacerle caso. No, si al servicio meteorológico, a mi mujer o a usted. No, a su si mujer, le hago... a su mujer. Sí, bueno, pero ayer no le hice caso, ella me hizo caso a mí y se murió de frío. Y bueno. hoy le digo, ¿qué va a ser frío? Sí, va a ser frío. Eso le pasa por norteña. ¿Qué va a hacer frío? Ayer es un calor bárbaro acá. Bueno, no, eso me estuvo más fresco igual. Sí, bueno, listo. Estuvo más fresco. 10 horas 6 minutos, Radio Rebelde AM740, 1570 en algunas zonas del Gran Buenos Aires. Radio Rebelde.ar para Argentina y el mundo. La sintonía sugerida para que nos escuchen bien. 11 26 90 84 96 el WhatsApp para los mensajes, 11 26 90 84 96 y las redes de Pax Rúsica, @Pax Rúsica en X, @Pax Rúsica Iberoamérica en Telegram, Pax Rúsica @gmail.com, el email de Pax Rúsica, que también la pueden buscar en Facebook, como siempre buscando PAX RUSSIKA. Y rapidísimo quiero saludar a Ana María Yarmoluk. Здравствуйте, Ana María, как дела? Привет, дорогие друзья. Radio Pax Rúsica. Queridos amigos de Pax Rúsica, buenos días. Buenos días. Y aquí también un poquito mejorando el clima. Quiero decir, informando que en Mar del Plata, bueno, tenemos más o menos unos 12 grados. Y también lluvioso y con pronóstico de tormentas y vientos fuertes para esta noche. Para esta tarde-noche hay que tener ojo porque se vuelan los techos. Y bueno, y el fin de semana va aumentando un poco. No, dice, bueno, ¿se acuerdan que cuando sucedió lo de Bahía Blanca, también habían informado por el servicio meteorológico para tener en cuenta, no le dieron bolilla y se volaron los techos? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, porque, bueno, cambia mucho, muy rápido el clima, entonces hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Así estamos. Ya tenemos lo de Mar del Plata. ¿Y Silvana sigue en Mar del Plata o cómo? ¿Dónde está? ¿O está en ruta? ¿Dónde está? Buenos días. Привет. Я здесь. Привет, как дела? Estoy aquí, ya здесь, se dice. Sí, estoy en camino. Sí, estoy en camino hace como 2 semanas. Es una tortuga mi vida. No, bueno, me enfermé un poquito, así que estoy medio maluca, pero sí, hoy tengo que salir sí o sí. Después del programa me voy.
Bueno, hay de todo. Primero que, bueno, ya entramos en el mes de Santa Rosa, pero tenemos a San Cayetano, todos santos este mes. Y la cola de gente para San Cayetano como nunca le pega la vuelta a Liniers y llega hasta todo el país. Porque es terrible la falta de trabajo, la inflación, todo. Vamos a entrar en cosas que uno no quiere decir, pero es así. Entonces, nada, ojalá que mañana sea un día de paz, en primer lugar, pero que se logre algo, ¿viste? Porque ya no se puede vivir así. Tenemos un invitado especial, viste que las cosas cambian en el ajedrez de la geopolítica y en nuestro programa también, pues teníamos preparado por el flyer algunas cosas que tenían que ver con los espías y el recontraespionaje de la Agente 86 en Rusia y todas esas cuestiones, pero nuestro amigo Enrique Refollo nos dijo, bueno, tengo tiempo, voy a aparecer en el programa y como siempre, con los brazos abiertos lo recibimos en este programa. Enrique desde Madrid, analista político, doctor en historia, tiene un montón de cocardas que nos va a contar él, porque hace mucho que no aparece. Hola Enrique, здравствуй, как дела? Hola, ¿qué tal? Un gran saludo. En nuestro caso, más bien hablando de calor tirando a 40 grados y una sequedad descomunal aquí en el centro de España, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es el mundo al revés, digamos, salvo por lo de la inflación y los problemas económicos. Eso, por desgracia, lo compartimos. Pero bueno, peor estar en otros sitios, ¿no? Y aunque eso no sirva de mal de muchos consuelo de tontos, pero sí, la verdad que cada día... cada año que pasa parece que vamos de mal en peor, por lo menos en esta parte del mundo, aunque hay otros países que ven las cosas con optimismo, pensando en que en el futuro todo va a ir mejor, que todo es progresar, crecer, avanzar, mientras que otros países pues parece que están abocados a dejarse caer. Sí. Hola, ¿cómo te va? Es un gustazo, Refollo, tenerte con nosotros nuevamente, porque en estos momentos de tanta confusión en Occidente, para cerrarlo a algún espacio, esto que vos decís, todos vivimos la misma sensación. Nosotros hablamos con los compañeros de Venezuela, con los de Brasil, con gente de las provincias de Argentina, con España, Francia. La situación es muy endeble. Si no fuera por lo único que dura 15 días, son los Juegos Olímpicos, que actúan como distractivos, pero pareciera que ahí hay una estabilidad. Aunque cuando uno se corre un cachito ve que tampoco hay otra guerra ahí en Néstor también. Sí, no, ya sé, pero cuando uno se deja llevar por la televisión, que ahora transmite 24 horas los Juegos Olímpicos, pareciera que los palestinos y todos pueden convivir, y cuando uno ve después las redes, cuáles son todos los problemas que también entrañan a los Juegos Olímpicos. Pero bueno, sirva esto de introducción y de agradecimiento a tu presencia, Refollo. Pues muchísimas gracias como siempre, y desde luego en el caso europeo todos son mira las Olimpiadas y demás, y yo, bueno, en ese sentido de humor negro y ácido a la vez, digo, pues si os están pareciendo una mierda las Olimpiadas en París, que sepáis que dentro de 4 años van a ser en Los Ángeles, Estados Unidos, y dentro de otros 8 años, en 2032, van a ser en Brisbane, en el este de Australia, lo cual pues va a poner esto de una situación alucinante, sobre todo porque una cosa que se nota mucho, la geopolítica, en el tema de los Juegos Olímpicos y de la comparación con los Juegos BRICS, donde los Juegos Deportivos BRICS se centran en deporte, es decir, son juegos deportivos donde se hace deporte. Hasta ese punto de locura hemos llegado en que en un festival de música se haga música y en un festival deportivo se haga deporte. Claro. En Occidente todo es hacer espectáculo, politiqueo de la última generación, de la última versión que se les haya ocurrido, y se hace de todo menos a lo que se supone que se iba a hacer. También, por ejemplo, con lo de dedicarse a putear a los
deportistas chinos, cuesta decir la palabra porque en Europa es como ¿qué son estos que hacen cosas así de moverse? Deportistas, eso, son deportistas. Aquí más bien son chiringuiteros políticos o cosas absurdas como Estados Unidos tirándole mierda a deportistas chinos en particular, o euroburócratas políticos del Parlamento Europeo diciendo: ¿sabes cómo se juntan unas cuantas líneas paralelas? ¿No lo sabes? La ley del punto gordo. Tú dibuja un punto y cada vez que sea más gordo vas juntando más líneas paralelas. Pues esto es lo mismo. Oye, que no hay un país europeo que esté en primera plana de llevarse medallas. Punto gordo. Júntalos a todos y llámalo Unión Europea. Y di que es, claro, otros países como China dicen: oye, o sea, me estáis puteando a mis jugadores, mis deportistas. Los rusos, evidentemente, quedan fuera de todo. Pero ¿esto qué es? O sea, putean a mis deportistas. Si no van ganando ellos, los de Occidente, se hacen el punto gordo y dicen: ya ganamos. O el último escándalo, ayer precisamente, una gimnasta rumana que primero había quedado para el bronce y de repente los entrenadores de la gimnasta estadounidense se ponen a quejarse a los árbitros y le jugaron la carta de el orden mundial basado en las reglas de mis pelotas, básicamente, y le quitaron la medalla a la rumana y se lo dieron a la estadounidense. Pobrecita la chica, llorando, en el caso de los rumanos. Imaginaros el asunto, cómo se junta la geopolítica con las Olimpiadas, porque en Rumanía es donde están metiendo los yanquis los nuevos F-16 para hacer qué cosa en Ucrania. Es decir, que lo que os cuento no es simplemente detalles aleatorios, sino que se van juntando entre sí. Imaginaros también la imagen para Rumanía o sea, que nuestra gimnasta tenía la medalla, pero llegaron los gringos, le empezaron a zarandear a los árbitros y dijeron: aquí por mis cojones me vais a dar la medalla a mi gimnasta. Y se la dieron. Y los rumanos ahora que le van a decir: joder, el tío Sam, qué bueno es el tío Sam, qué agradable es el tío Sam. Hace todo por joder a sus propios aliados. Qué difícil es ser amigo de Estados Unidos. Ser enemigo por lo menos te deja las cosas claras, pero ser amigo... no hay amigos, son todos subordinados. Enrique, vos lo mismo lo dijiste en otros tramos. Imagínate el heroísmo de la Nadia Comaneci en algún momento se fue el carajo. Bueno, nada. Pues en 4 años, Olimpiadas allí. Ellos lo ven. Olimpiadas en Los Ángeles. Vamos a ver cómo sigue este mundo geopolítico dentro de 4 años. En eso te queríamos pedir cómo se ve todo desde allá. Primero la movida con Venezuela, por supuesto que es el tema candente en nuestra región, porque se dividieron acá las aguas terriblemente. Acá hasta los medios aparentemente, entre comillas, no hegemónicos, entraron a criticar a Maduro y todo lo que están haciendo supuestamente el Consejo Electoral, pero además mueve un montón de cosas porque estamos en las narices del BRICS, donde aparentemente en octubre en Kazán, Venezuela va a ser aceptada como país integrante de los BRICS. ¿Qué nos contás con respecto a nuestra región y toda esta movida? Bueno, en el caso de España o de medios europeos todo lo parece muy claro. Los medios generalistas lo que dicen es que Maduro es un dictador malvado y que tiene que ganar la demócrata María Corina Machado y Edmundo González, que ellos son los que de verdad han ganado, y sobre todo centrarse en una campaña sentimental. Y si alguien pone los sentimientos por encima de la racionalidad, a mí me salta el sentido arácnido y me dice: algo no me encaja. ¿Por qué? Porque todas las campañas de manipulación en Occidente siempre se hacen en base a campaña sensiblera. Siempre pongo el mismo ejemplo. ¿A quién no le gustan los gatitos? Gatitos pequeños, peludos, bonitos, que hacen miau miau. Pues de repente te vienen unos tipos del gobierno y dicen: o nos haces caso o mueren gatitos. ¿Y por qué van a morir gatitos? Ya acaban de morir gatitos. Eres un asesino de gatitos, criminal. No, pero yo no quería matar a los gatitos. Están muriendo más gatitos por tu culpa. Cállate y obedece. ¿Qué haces en la tercera ocasión? ¿Te callas y obedeces o
vuelves a hacer una pregunta y el gobierno te vuelve a decir que sigues matando gatitos y eres un asesino, un genocida de gatitos. Pues a quién no le a quién quiere que mueran gatitos, nadie, ¿no? Porque somos personas normales y civilizadas. Entonces, pues con ese bloqueo, con ese ataque sensiblero, pues cállate, obedece, porque si no mueren gatitos. Si no preguntes ni siquiera quién está matando los gatitos, ni te hagas el héroe de decir, oye, pues si están muriendo gatitos, vamos a pegarle a los que están matando gatitos. No, porque eso también es producir la muerte de gatitos, y el gobierno va a seguir con esa campaña sensiblera para decir, tú calla y obedece. Eso es lo único que tienes que hacer, no tienes que hacer ninguna pregunta. Pues en estos casos es más de lo mismo, y cuando a mí me aparece algo de esto, como digo, se me activa el sentido de aquí las cosas no encajan, y no puede ser que esto sea una campaña donde uno sea un dictador porque dictador y los otros sean los buenos porque los dicen los mismos medios de comunicación, que un día decían que no había pandemia y el día siguiente que estábamos todos jodidos y íbamos a morir, era el apocalipsis, estaban descendiendo los 4 jinetes. Bueno, los 4 o los 5, o los 6, media docena, no sabían qué, pero no preguntes que vienen los malos y nos van... O sea, o lo de, no hay crisis económica, todo va bien. El café ha aumentado 100% el precio, o sea, que no va bien. Que va bien la cosa, pues no sé yo, ¿eh? Y luego, por otro lado, también en estas campañas que hace el gobierno más progresista de la historia en España, esta coalición del PSOE, con cosas que se supone que vienen de la izquierda, pero que todos se basan en hablarle a la gente como si fueran imbéciles, con tono de hola niños, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Venimos a enseñaros política. Que esos son ciudadanos, no imbéciles, ¿eh? O sea, podríais hablar con seriedad, con propiedad y demás. O a decir, no, queremos una economía ecosostenible, resiliente, y hacer del abrazo... ¿Qué hacer del abrazo? ¿Pero qué estáis diciendo? Bueno, en fin. Bueno, pues en el caso de nuestro gobierno, lo más peculiar del asunto, ¿no?, es que gobierna el Partido Socialista, y una de las figuras clave, el expresidente Zapatero, se fue allí a darse abrazos con Maduro. Y claro, era curioso, ¿no? Como los medios de comunicación son más bien tirando a pro-oposición, el gobierno es más pro-Maduro, pero en realidad a ninguno le interesa ni la geopolítica, ni geoeconomía, ni nada parecido. La cuestión son los intereses de partido. Porque claro, se rumorea, se cuenta que Zapatero, el expresidente, tiene sus intereses económicos en minas venezolanas, que se dedicó a hacer el lobby para Maduro, y por eso anda por ahí. Pero también yo me recuerdo de unos años atrás donde Zapatero, que es doctor en Derecho, o sea, viene de la carrera de la abogacía, se dedicó a hacer de abogado, no del diablo, pero cerca, porque se dedicó a hacer de abogado de la oposición venezolana años atrás. Y es curioso, ¿no?, cómo pasó de un lado a otro, y es lo del si me quieres yo te quiero, pero págame primero. Ya lo sabíamos nosotros en España, que Zapatero era muy de cambiarse de sillas y le pagan más. Y en el caso de Venezuela, pues aparece este personaje que arruinó España en su momento, y ahora parece que tiene la obsesión con ir allí a arruinar también. Pero bueno, no pasa nada, porque si no es un tortazo por un lado, es un tortazo por otro, porque el Partido Popular, la derecha liberal y compañía también quisieron tomar tajada en Venezuela, intentar hacer su paripé de estamos con la oposición y demás. Y esto también muestra, por desgracia, en el caso de la clase política o la oligarquía política en España, que sus dimes y diretes no se centran solo en el lado europeo, sino que también se dedican a visitar países como Venezuela, a jugar a las mismas tortas que en España, y a jugar al tira y afloja con otros gobiernos, para ver si haciendo una política basura más allá de España consiguen hacer algún efecto al interior de España. Por el lado de la Unión Europea, todos pro oposición, faltaría más. todos del lado globalistas con globalistas, claro que sí, que iba a ser de otra manera. Y luego, como yo soy muy mal pensado, empiezo a pensar cosas sucias, cosas oscuras, líquidos negros, y digo, ¿quién tiene mucho líquido negro? Pues Venezuela. Sí. ¿Y qué pasa con ese líquido negro?
que la gente, las grandes potencias lo quieren. Y ¿dónde hay, por ejemplo, mucho de ese líquido también? Hay cerca, en la Guyana. Especialmente en la zona del Esequibo, que Venezuela sigue reclamando como suyo. Vale, claro. Entonces ya digo, mira, a mí esto de que si mueren gatitos o no mueren gatitos porque te lo dice el gobernante de turno, pues al final campañas sensibleras, y aquí la cuestión es ¿cuál es el recurso vital que está en juego en todo esto? Y es básicamente el país con la mayor reserva mundial de petróleo probado, y que está apenas 2.000 kilómetros del territorio estadounidense más cercano. No cuento Puerto Rico, evidentemente, ni Guantánamo, sino la Florida. Desde la costa desde la zona de Maracaibo hasta Florida son apenas 2.000 kilómetros en línea recta. Imaginémonos que queda más cerca Estados Unidos que Ciudad de México. O sea, Miami queda más cerca de Venezuela que Ciudad de México. Y no digamos que Buenos Aires, que serán como 5.000 kilómetros o así. Sí que estoy echando un vistazo al mapa y son 5.000 kilómetros. Entonces, sí, evidentemente Estados Unidos lo ve como al otro lado del charco caribeño se encuentra un país con una política muy débil que está sentado sobre un mar de petróleo que Estados Unidos quiere. ¿Y qué pasaría en este caso si el chavismo sigue en el gobierno y dentro de unos meses pasa a los BRICS? Porque evidentemente en meses atrás, durante este 2024, hubo muchos contactos tanto entre la Cancillería rusa como la venezolana, y eso llevó a contactos hasta de presidente a presidente. Y precisamente días atrás fue confirmado que Venezuela estaba invitada a participar en la cumbre de los BRICS y que evidentemente estaba también invitada informalmente todavía, porque eso ya se hace en la cumbre. Lo que estaba formalmente invitada era a ir a participar en la cumbre, pero ya con vistas de vais a entrar. Hoy lo confirmó, hoy de alguna manera, si se puede confirmar esto, de alguna manera lo confirmó el embajador ruso en Venezuela. O sea, hubo una nota que se le hizo a él y voló por todos lados, porque imagínate, de todo esto que vos te estás contando, ¿cómo sería el cuadro? Yo no te digo que vaticines nada, pero ¿cómo sería el cuadro si realmente en octubre Venezuela entra al BRICS? ¿Cómo se les cubre es que el asado, como decimos nosotros? Hay más por ahí, porque recordad que en junio fue el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, y uno de los países invitados, uno de los presidentes invitados que estaba junto a Putin en la sesión plenaria, fue precisamente Luis Arce. También el presidente de Zimbabue, pero eso es África. En el contexto suramericano tenemos esas relaciones tan intensas con Venezuela y Bolivia. Y evidentemente también son dos países junto a Brasil, socio miembro, y que evidentemente los BRICS tenían un gran interés por tener a un país del ámbito hispanohablante. Por eso, en el caso de México no era posible por el tratado del Telecán, o NAFTA en inglés, el Tratado de Libre Comercio de norteamericano, y bueno, que básicamente la economía mexicana está muy agarrada por el nearshoring, por la deslocalización cercana de Estados Unidos. Entonces, la otra opción lógica era Argentina, país que tanto en tamaño demográfico, muy importante, como en geográfico, más importante todavía, y la posición bioceánica en el paso hacia la Antártida, pues era la opción lógica, pero llegó Milei y dijo, me voy a tirar una pedrada en la cara, porque es lo que hace un presidente normal. Y fuera Argentina, pero bueno, volverá. Habrá segunda parte, habrá revancha, estoy seguro. Pero mientras tanto, otros países dijeron, pues nosotros sí que nos interesaría movernos hacia Oriente, y dejarnos ya sobre todo de la amenaza de que Occidente, de que Estados Unidos te pueda sancionar, pueda hacer todo tipo de cosas malas a tu economía, a tu país, a tu sociedad. Y claro, Bolivia y Venezuela son países que son fronterizos con Brasil. Entonces esto significaría que hay una continuidad geográfica, en el caso de Bolivia, muy esencial para las entradas y salidas de mercaderías, a través de Mato Grosso do Sul y estado de Sao Paulo, por ejemplo, que sería una ruta muy, muy suculenta, pero que a través de esto
por otro lado de La Paz hacia Arequipa, hacia Lima. Ahí también estaría el puerto nuevo de Chancay, que es de inversión china. Es el gran puerto, digamos, de la ruta de la seda china en Sudamérica, para toda la costa del Pacífico. Entonces se podría encontrar ahí una ruta bioceánica. Evidentemente los chinos no lo hacen por caridad, lo hacen por su beneficio, pero sabiendo lo que buscan, también decir, oye, pues esto puede servir para hacer una doble espina dorsal, una este-oeste, que sirva para Brasil, Bolivia, Perú, una bioceánica, y por el otro lado una columna vertebral que vaya bordeando, digamos, los Andes desde Venezuela hasta Chile y Argentina. Y que sirva para unir. Vos lo sabés seguramente, pero quiero decírselo a nuestros público oyentes, que hoy Brasil, Lula da Silva firmó un convenio con Gabriel Boric justamente para armar lo que se llamaría el corredor bioceánico a través de Chile, para tener la posibilidad de también salir a través de Chile hacia el Pacífico, porque dice, acá te cito a Lula, dice que ayudará a reducir el coste del transporte de mercancías de Brasil a Asia en una media de $1.000 por contenedor. La obra se completaría en el primer semestre de 2025, pese a que se planeaba inaugurarla a finales del 2024. Esto es una notición también. Sí, desde luego, importantísimo. Y claro, la cuestión en vuestro caso, y Argentina, ¿dónde se queda en todo eso? Porque Brasil tiene varias alternativas para hacer el paso. Puede ir por Corrientes y de ahí hacia Catamarca, intentar salir pues a Antofagasta, por ejemplo, o ir hacia más al sur. Nos incluyeron, Enrique, Buenos Aires. Sí, yo no, pero te quiero decir esto, nos incluyeron en esta movida porque, ¿qué te cuento? Por lo que yo sé, porque lo que sabemos, porque Néstor también sabe, las provincias argentinas son autónomas de alguna manera, porque somos un país federal, y yo creo que las provincias, como se pronunció también inclusive Axel Kicillof, que ellos van a tratar de abrirse al BRICS, solos por su cuenta como provincias, así que está muy bien esto que contás de decir, bueno, qué sé yo, firma Corrientes con Catamarca, con Salta, con Chaco, con Jujuy, y hacen una línea hacia Chile y se va por ahí la mercadería. Digo porque la gente acá está tratando también de salir al BRICS, aunque sea por su cuenta, ¿no? Esa es una cuestión que más allá de lo nacional tenemos como, me parece, como idea federal, ¿no es cierto?, de las provincias que pueden abrirse camino a usar este recurso. Claro, también es la idea de, oye, hay unos mercados emergentes, hay dos zonas del mundo, digamos, un mundo unipolar y un mundo multipolar. En el caso del mundo multipolar, potencias emergentes, potencias que se ven, estamos creciendo, nos estamos superando, cada día que te levantas es un día que estás mejor que el anterior, mientras que en el lado occidental es, no, porque vamos a morir todos, que si una pandemia, que si el cambio cromático, porque lo de climático ya se quedó pequeño, ahora simplemente dibuja los mapas en oscuro y lo que antes eran 20 grados en primavera, pues ya es supercalor, o ya no digamos 40 grados en verano en España. No, esto es el cambio climático que ha venido. Dices, como si nunca hubiera habido 40 grados en verano, pero en vez de pintártelo con un rojo carmesí, te lo pintan con un rojo tirando a negro Mordor y te hacen el drama de vamos a morir todos. En fin, y tenemos todo el verano de aquí noticias de en verano hace calor. Y tú, vale, y en invierno hace frío. Bueno, está bien. Por lo menos la lógica se mantiene. O sea, ya si hiciera frío en verano, que eso sí, un político de Podemos sí que hizo en 2021 un drama tremendo con que estaba nevando en julio en el sur de Brasil. Y claro, se alarmaba de ¿cómo puede ser que en Brasil esté nevando en julio? No puede ser, es el cambio climático y tal. Era por ahí en Paraná, en Santa Catarina, en zonas de montaña, y en julio, que como vosotros sabéis, normal, pues es uno de los meses más fríos de Sudamérica. Claro, sí. Claro, y el tipo dices, joder, es un tipo que viene del ámbito universitario, que dice ser doctor en ciencia política o lo que sea, y no se da cuenta
de que si en el norte es invierno, en el sur es verano y viceversa. Que porque tú tengas 40 grados de calor en el centro de Madrid en el mes de julio no significa que en Sudamérica estén igual. Y Brasil no es Copacabana, no es Río de Janeiro, no es Samba, es mucho más que eso, y también precisamente hay esas zonas de montaña donde nieva. Una cosa, Enrique, vamos a cerrar el primer bloque y si te quedás con nosotros seguimos con la parte europea y asiática que nos queda, pero quería hacerte el cierre final, sabiendo que no sos una persona un adivinador. ¿Qué pensás que puede pasar en estos días con con las elecciones famosas de Venezuela? ¿En qué termina esta jugarreta? Bueno, ya hemos tenido la revolución de color, ha fallado, los intentos de campaña sensiblera, de derrocar al gobierno, de decir, incluso cosas que seguro que a ti, Silvana, ya te sonarán de otras ocasiones. Por ejemplo, el año pasado cuando decían, Wagner se ha revelado, Putin está de camino en un avión a San Petersburgo para huir de Rusia y todo eso. Yo veía medio rusos y era como, ¿qué cojones están diciendo? Hablabas con amigos rusos, no, si aquí está todo tranquilo, aquí nadie se mueve, en el Kremlin está todo quieto, no pasa nada absolutamente, como que Putin se está yendo. O sea, cosas absurdas, pero que igual aquí decían, no, Maduro ya se ha llevado a toda su familia a Turquía, está con un avión esperándole en La Guaira para despegar, para irse de Venezuela, no sé qué, no sé cuál, pues esto ya está acabado el régimen. O sea, esa idea de el régimen ya se acabó, ya hay 4 protestas, ya se acabó, es todo el hundimiento. En septiembre de 2023, si mal no recuerdo, con las protestas en Irán decían ya el régimen de los ayatolás se ha caído, se ha terminado, ya no va más, etcétera. Y hubo, desde luego, una ronda de protestas muy fuerte, pero Irán resistió y ha seguido adelante y no ha caído de ninguna manera, no tiene visos de que vaya a caer, pero claro, se lanza esa operación, tanto de calle como mediática, para ver si funciona. Y si no tienes elementos paramilitares que te puedan hacer la segunda parte, la guerra no convencional, pues bueno, lo dejas ahí aparcado, como en el caso de Irán, y te dedicas a hacer atentados concretos y demás para mantener una situación tensa y mantener una constante campaña de miedo y terror. Vale. En el caso de Venezuela dices, joder, si es que aquí sí se te junta no solo la oposición, sino los diferentes grupos de narcotraficantes a decir que son anti-Maduro, que si los Blackwater dicen, oye, si me subes a $100 millones, vamos y matamos a Maduro y demás. Y son cosas que, como Estados Unidos y sus filibusteros del siglo XXI, para vosotros la palabra de filibustero seguro que la recordáis mucho más, especialmente recordada en México y en Centroamérica, precisamente porque las actuales compañías militares privadas estadounidenses funcionan como esos filibusteros, básicamente colonialistas protestantes anglosajones dedicados a atacar a los nuevos países hispanoamericanos y a decir, quítense indios de mierda que venimos nosotros con la civilización. Eso en general le salió entre mal y de muerte. Pero no de muerte por risa, sino de muerte por balazo contundente. En el caso de países como Honduras, Nicaragua y Costa Rica son especialmente recordados porque se convirtió en su guerra casi en su segundo nacimiento como países. En México también hubo de esos filibusteros y en otros países americanos también. La cuestión es que de repente se ve como esas viejas acciones, esas viejas intentonas tienen su reciclaje. Oye, no se puede decir que Estados Unidos no esté a la moda con el reciclaje. Reciclan todo lo malo del pasado, lo reciclan, te lo ponen con un lacito y dicen, no, si es que son los buenos chicos que van allá a matar a un malvado dictador allá. Y es un malvado dictador porque Estados Unidos lo dice, el país que nunca ha apoyado dictadores, ¿verdad? Ni nunca ha dado golpes de Estado. No, que vive el reciclaje. Pues más allá de eso dices, y ya con esto termino porque también me tengo que ir, que tengo que irme de un programa a otro. En fin, en el caso de Venezuela, guerra no convencional. Esto va a un intento por montar una guerra civil
por utilizar a todo tipo de grupos. En otros casos se llamarían yihadistas, en estos casos pues lo que pillen, grupos de narcoguerrillas, paramilitares, delincuentes armados que se dediquen a generar inestabilidad en el país. Y oye, ¿que Estados Unidos no puede pillar el botín entero? Bueno, al menos lo destroza. Y ya a ver si en ese destrozo cae su régimen malvado, ponen a la suya y en vez de tener, digamos, ya estas participaciones medidas de empresas petroleras estadounidenses en Venezuela, ya directamente pues tienen todo el país y es como Villa Supermercado de meter la pajita, de meter la bombilla y en vez de sorber el mate, sorberle el petróleo a Venezuela y decirle, échale unas monedas y dile, estáis un 0,01% mejor que con el chavismo. Eso es mejor matemáticamente. ¿Que no lo notáis mucho? Bueno, pues mala suerte. Ahora tenéis libertad. Libertad para moriros de hambre y libertad para que Estados Unidos se pueda llevar. Me suena conocido eso, exactamente lo que estamos pasando. Tenemos libertad, pero no tenemos sueldo a fin de mes para comprar un kilo de carne, o medio kilo, o 100 gramos siquiera. Bueno, pero Silvana, eso no te lo tomes a mal. El gobierno en realidad está haciendo una cosa muy buena y lo que está haciendo es cambiar los modos de consumo de los argentinos porque son unos tragadores de carne descomunal. Eso está muy mal, estáis jodiendo el medio ambiente y por eso tenéis que comer más verdurita y menos carne. Pero eso sí, no preguntéis el menú que estén comiendo en Casa Rosada o en el Congreso y demás, porque seguro que beben albóndigas hasta de batido. O sea que para la plebe gusanitos y ensalada como mucho, pero para ellos es así, tenés razón. Bueno, tenéis el presidente más aventurero de la historia después de Zelensky. Sí. Bueno, ya le anda rozando, le gusta viajar más que estar en su país. ¿Qué vas a hacer? Así es, escúchame, no te podés quedar entonces para después de la tanda, te tenés que ir. Me temo que no. Okay, me voy a otra. Ok, otro programa. Genial. Nos quedan temas pendientes, podemos en otro momento llamarte como siempre. Te agradecemos un montón, Néstor. Si tenés algo para despedirte. No, dejémoslo, liberémoslo. Pobre. Y después conversamos nosotros de las cuestiones que quedaron pendientes. No hay problema. Dale, gracias. Enrique, muchísimas gracias, que estés bien. Nosotros, hasta la próxima. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да. Volvemos a Pax Rústica por Radio Rebelde con 17 grados en la ciudad de Buenos Aires, lloviznando. Está lloviznando, pero será posible. Sí, está lloviznando. Por eso me traje el gorrito este. Muy bien, yo no traje nada, así que me voy a mojar después, espero que no llueva. 10:43 ya en este momento, así que después de una primera parte intensa del programa, las reflexiones de Silvana. ¿Qué querés que te diga? No sé, acá podemos reflexionar con esto ahora muchos temas porque realmente es un golpe, o sea, esta situación que describió con la profundidad que merece el Enrique en el sentido de que acá hay que ver por qué les interesa tanto Venezuela, por qué les interesa Maduro, por qué el petróleo, por qué es el lugar más importante, no solo de petróleo, sino de oro y de muchas cosas que tienen, y qué importancia tiene en este momento para el BRICS. Si Venezuela entra al BRICS, de alguna manera nuestra región va a ser el primer país hispanoparlante, ¿no? Que va a entrar junto, seguramente están haciendo los planes lo mismo con Arce que cuando estuvo ahí, como dijo bien en el foro de San Petersburgo, Bolivia, y hacen una coalición perfecta a través de Brasil, una triangulación, Venezuela, Brasil, Bolivia, y todos los demás, de alguna manera vamos a tener que plegarnos a eso según los intereses, de acuerdo a... No, por eso la tensión, que yo creo que no va a bajar, y la hacen
con las herramientas que tienen y con la cual se sienten más seguros y poderosos, que son los medios de comunicación. La ofensiva, cuando uno toma la Deutsche Welle o Fran Press, es increíble. Todos los países son dictatoriales. China, Rusia, Venezuela, son todos, Irán, todos conducidos por dictaduras, pero con un lenguaje que a mí me hace acordar a la década del 60 más que a otras cuestiones. Y están exacerbados, y eso lleva, y hay que reconocerlo, a que los dirigentes máximos, como es el caso de Cristina Kirchner o ayer Estela Carlotto, termine condenando de alguna manera a Venezuela. Entonces, esto que él hablaba de los gatitos, que es así, tomado de lo que se está discutiendo hoy en Venezuela, porque hoy en Venezuela Maduro dijo que basta, no iba a usar más WhatsApp porque el WhatsApp es Facebook, no, el mismo dueño, Mark Zuckerberg, estaba tirando información mentirosa, fake news, desde Colombia, desde Estados Unidos. Entonces es muy, muy difícil. Por eso la guerra es total. Ahora, tiene características de una manera que aparenta ser pacífica todavía en Venezuela, todavía en Argentina, porque a ver, hoy cerró el INADI, ¿quién va a hablar? ¿Cómo hacemos para meter en la Argentina que cerró el INADI? ¿Qué es el INADI? No cerró, lo disolvieron. Lo disolvieron. Sí. Digo, y eso es como tirar una granada en un edificio, porque de ahí se va muchísima gente sin trabajo, hay un montón de recursos y de garantías que se establecían con el INADI que ya no van a estar. Entonces digo, hay una guerra en toda la línea. Esperá, Néstor, no te olvides, esto lo hacen porque saben que es una guerra cultural, que sabe que afecta a cualquier persona, más allá del extremismo de derecha, afecta a cualquier persona en la historia argentina. El INADI no es solamente un organismo de derechos humanos y de defensa, sino que es la historia cultural de Argentina después de la dictadura. Entonces, paralelamente a eso, hay una cantidad de miles de ¿cómo se llama?, de lingotes de oro que están esperando en Ezeiza para salir a Gran Bretaña, de lo cual no se habla en ningún lado, solamente ayer. Entonces me parece increíble este cambio, entre comillas, como vos decís, de gente que apoyaba determinada, no política partidaria, sino de lo que se llama el regionalismo, el Mercosur, y entendiendo que Venezuela es riquísima en petróleo y todo eso, cómo se dieron vuelta un montón de gente en estos días, ¿me entendés? No, bueno, pero por eso hay que entender que la guerra, nosotros lo venimos diciendo, se lleva adelante a través de las redes de una manera insoportable. Porque desde el día 28, que fueron las elecciones en Venezuela, yo no digo que he perdido amigos, y no estoy hablando de Estela Carlotto ni de Cristina, sino de muchos compañeros que van siguiendo, y como saben de nuestra posición, de Paz Rússica y Venezuela, dicen, pero Picone, es cierto lo que vos estás diciendo, pero mirá que por otro lado dicen que tal cosa. Entonces se genera una confusión en las mismas filas de los que aparentemente, no aparentemente, de los que pensamos lo mismo con respecto a Estados Unidos, pero empieza a confundirse todo. Por eso yo, una de las cosas que digo, un compañero me decía, bueno, mira cómo hacen esto, y a Zelensky nadie le pide que corrobore su presidencia, o sea, que convalide por qué es presidente. Le digo, mira, hace 2 meses que lo venimos diciendo en Paz Rússica. Por eso digo, es tan grande la confusión. Porque fue en mayo. Fue en mayo. Fin de mayo, o sea. Y ustedes, vos, Silvana, lo dijiste, se venció el mandato, y Paz Rússica lo dice. Ahora, es tan grande la confusión y tan débil en todo caso el poder de fuego que tenemos nosotros mismos, que hasta periodistas, con los cuales uno tiene muchas coincidencias, hoy están operando sin darse cuenta a favor de Estados Unidos y a favor de la guerra civil en Venezuela. Digo, es gravísimo. Y tomar posición también, ¿viste? Eso cuesta mucho, tomar posición. ¿Qué es lo que vale más? ¿Cuál es la cuestión
moral que nos une a la situación regional. Te digo porque, bueno, en este momento se están desatando dos puntos en guerra prácticamente, que son Irán, porque, bueno, Israel no se está quedando quieto y está bombardeando, y estamos casi a la puerta de una guerra, de una guerrita más, por decirla no despectivamente, pero es terrible. Y lo otro es Bangladesh, de lo cual absolutamente nadie sabe qué pasó. 400 muertos, la primer ministra ya se fue a India. No se está hablando absolutamente de las causas y consecuencias, que tiene que ver con lo mismo, ¿me entendés? Entonces me parece súper interesante esta jugada que hace el mundo mediático, el mundo de la comunicación, entre comillas, de meter cizaña a través de esto, porque vos ¿qué lees de Bangladesh hoy? ¿Me entendés? Que Sí. Depende de dónde, obviamente, de qué lado estés y de dónde lo leas. Pero también increíble. tenés lo de Inglaterra, donde se aprovecha para decir que el presidente, el primer ministro de Gran Bretaña, progresista, así lo dicen, está peleándose con la derecha, que está agrediendo a los musulmanes. Estuvieron a punto de quemar un hotel 3 estrellas, incentivado por mensajes de WhatsApp mentirosos, donde decían que un sudanés, creo, no sé de qué país era, había matado a 3 chicas de Ruanda, había matado a 3 chicas jóvenes. Lo que quiero decir con esto, no quiero entrarle a fondo con ninguna de las informaciones, pero cuanto más amplio es el nivel de información que tenemos, más grande es lo que se ve de confusión. Por eso, eso también va generando que la gente se aleje de esa lluvia informativa en la cual nosotros nos incluimos. ¿Por qué no lo puede seguir? Es más grande que la capacidad de raciocinio y de afecto con la que puede soportar esa información. Por eso digo que es una guerra. Es una guerra mediática, y se instalan temas según la conveniencia para alejar o acercar a la persona, porque, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Bangladesh? Para una persona argentina que hoy día está hambreada, ¿no? Digo Argentina por la nacionalidad, ¿no? Que está hambreada, que no tiene sueldo a fin de mes y que no puede ni siquiera pensar el hecho de su situación, meterle una información, no es que no quiero decir que no hay que meterla, pero no se habla en contexto de qué suceden las cosas y cómo suceden, como estamos hablando hoy, por ejemplo, con Enrique, de por qué le está sucediendo esto a Venezuela. No porque Maduro, entre comillas, sea un dictador o haya hecho algo mal. Tienen 30 días para expedirse según la Constitución. Entonces ya desde hoy, en todos esos medios que antes eran progres, por decirlo de alguna manera, te están diciendo que es un fraude, ya es un fraude, no está constatado que es un fraude. ¿Cómo saben? ¿Me entendés lo que te digo? Pero totalmente, estoy de acuerdo, es así. Pero a ver, lo que no había pasado en otros tiempos, yo estuve en Venezuela, viví en Venezuela porque estaba en Telesur, y nunca se había sentido tan grande esta agresión de mentiras constantes y flagrantes de, todas las agencias de noticias europeas, todas las agencias de Estados Unidos. Sumado a esto, el manejo que hace Twitter, Facebook, WhatsApp, que se meten, porque ellos tienen prohibido meterse en la vida y de los mensajes que cada uno de nosotros transmitimos. Pero ahora están exacerbados desarrollando esa guerra, que hay que compararlo con las decisiones de la OTAN, Netanyahu y todo lo demás, de bombardear, no sé si estamos saliendo al aire, ¿sí? Sí, adelante. De bombardear y decir que van a exterminar todo Palestina. ¿Se entiende lo que digo? Nosotros no estamos padeciendo bombardeos, pero sí estamos sometidos a un bombardeo informativo de fake news, mentiras y cosas que en algún momento nos hacen dudar a nosotros mismos, porque son nuestros amigos, nuestros familiares los que nos pasan la información. Digo, es difícil de comprender y es difícil de soportar. Por eso quienes lo ejercitan y lo llevan adelante saben que están produciendo ese efecto.
No sé si estamos Se me conectados. cortó un momento pero entendí, mirá, como te leo la mente, sé todo lo que dijiste. Gracias. Es impresionante. No, es que, digamos, uno ya siente que todo es una conspiración. Claro, yo tengo justo para dar dos gotitas para sumar. Sí, sacanos se nota muy de esta claramente. situación. Sí, en las Olimpiadas se nota, en el deporte, en todos los deportes se nota muy claramente todo este juego y esa manipulación internacional para denigrar a algunos países y para favorecer a los otros, y también en el tema de los espías, ¿no? Se le tira un muerto así a algún país en el momento más complicado, para injuriarlo, como por ejemplo, bueno, la última intercambio de espías y muchas otras personas, ¿no? Contalo un poco eso. Tenemos 5 minutos. Desarrollalo un poco porque esa información es muy confusa. Silvana la tiene mejor. Yo tengo de otras épocas también. No, pero contemos qué fue el intercambio, Silvana. El intercambio fue el 1 de agosto. Primero, otra vez, abramos el contexto. Nadie se pregunta por qué justo ahora se hizo el mayor intercambio de prisioneros y agentes, podemos decir así, porque no son todos espías. ¿Se entiende? Sí. Según lo que se tiene entendido y el run, digamos, por debajo, tiene que ver con que aparentemente iba a haber un ataque importante hacia Rusia, digamos, por lo que está pasando con Ucrania y con otros países. Entonces se decidió hacer esto. Pero esta actividad la llevó a cabo exactamente Rusia. Se intercambiaron aproximadamente 20 y pico de personas, no tengo el número exacto, pero del lado del oriente, digamos del occidente, perdón, Rusia entregó 16 personas. 16 personas que ahora voy a pasar así a nombrar por arribita, y del lado del occidente hacia Rusia se entregaron 8 personas. Y vos decís, pero es injusto, no, ¿cómo es la cosa? ¿Es uno por uno o no? Bueno, del lado, voy a nombrar del lado, digamos, de occidente, lo que se entregaron, algunos que son importantes, otros que es menos importantes, pero porque tienen... El que más estaba comprometido era Evan Gershkovich, que era un ciudadano de Estados Unidos, por el cual empezó a cumplir una condena desde el 19 de julio, le dieron 16 años en una cárcel de máxima seguridad por haberle demostrado que estaba en Ekaterimburgo haciendo espionaje de una compañía que construía armas militares, según tenía información Rusia. Ese era, la frutilla de la torta por la cual peleaba. Era un periodista, es un periodista que, bueno, se hizo el intercambio. Después había un par de gente que son básicamente rusos con doble nacionalidad, por ejemplo, Vladimir Kara-Murza, que es ruso y de Gran Bretaña, Lilia Chanisheva, que es de Rusia, Ilya Yashin, también es ruso, después Ksenia Fadeva, que es rusa. Mayormente ellos estaban colaborando con la desinformación, operados por Navalny, que fue el prisionero máximo que en este intercambio tenía que haber sido intercambiado, pero se murió. Por supuesto, en los medios occidentales dicen que fue asesinado, sin absolutamente ninguna prueba, digamos. Después estuvo Andrei Pivovarov, por la misma razón, Pavel Whelan, que era un ciudadano que era, es el único, más o menos, junto con el periodista que nombré, que tenía que ver con el espionaje en serio, porque tenía 5 ciudadanías el tipo, era de Estados Unidos, Canadá, Irlanda, y además era británico. Él se demostró que hizo se llevó a cabo una acción de espionaje, y después
varios agentes. El mundo occidental dice que estas personas son todos presos políticos. Entonces, es muy... no son agentes. Son los gatitos. Claro, Cuento. claro. Son los gatitos. Pero hay que demostrar una cosa con esto, Sí, más allá sí. de la anécdota concreta que es válida, Sí. es que existe. Si no, no se hubieran intercambiado. Sí, por supuesto. Esto es lo Además, importante, que uno que aunque no entienda nada, ni los nombres, ni quiénes son, hubo intercambio de prisioneros como era en la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque las actividades se reconocieron como tales, si no, no los hubieran reclamado. Digo, y no hubieran aceptado este intercambio, porque tienen valor para un lado y el otro las personas que están en juego. Digo, esto sí que no es mentira. No, y además es reconocido por el hecho de que, bueno, la mayoría de los, o sea, son 16 ciudadanos, básicamente mayoría rusos, que jugaban como agentes para el extranjero, que fue, digamos, básicamente fue demostrado. Después, los prisioneros que recibió Rusia, básicamente, hay uno que se llama Vadim Krashikov sería. Es que lo estoy leyendo en idioma extranjero, no ruso. Fue lo que dijo, ¿se acuerdan que hubo una interview, un reportaje? Una entrevista. Sí. Tucker Carlson a Vladimir Putin, y él lo nombra ahí, porque lo nombra como ciudadano, sin nombrarle el apellido y el nombre, como patriota. ¿Por qué? Porque él fue condenado en Alemania a cadena perpetua por haber asesinado a un ciudadano georgiano, que se llamaba Selim Kangorshvili, o sea, que difícil los nombres, porque en la guerra de Chechenia el tipo había hecho una masacre con soldados rusos. Ahí Putin dice que los puso en línea acostados en una ruta y les pasó por encima con un tanque por las cabezas. Eso lo dicho por Putin a Tucker Carlson, pero ahora se sabe que fue este señor Vadim Krashikov. Después están los dos que pasaron por todos lados, porque acá tenemos otra vez a los gatitos, Artyom y Anna Dulceva, que son agentes reales, por los cuales los hijos de ellos en el aeropuerto se enteraron de que eran hijos de dos agentes rusos, y que vivieron acá en Argentina, sus hijos nacieron en Argentina, son argentinos, y a ellos los captan en Eslovenia por una cuestión. Él era un ingeniero cibernético, y aparentemente lo captan a partir de eso, pero no se explica mucho sobre eso. Y después está varios agentes, estos sí son agentes, que podemos explicar un poco más en otro programa, porque me parece serio esto, pero también quería cerrar, pues ya sé que estamos sobre la hora, sí, ya sé, antes de que vos me lo digas. ¿Por qué es importante esto? Los hacen el intercambio para que no sucedan cosas más graves, porque se consideraba que iban a haber... Estados Unidos en este caso no dijo nada. Hay una persona más que no nombré mucho, pero que la quiero dejar para otro programa, que es el periodista español que fue captado y estuvo en Polonia. No todos ellos estuvieron en Rusia, o sea, fue captado en Polonia, y sobre el cual el gobierno español nunca pidió nada, o sea, no hizo nada para liberarlo. Y hay varios más. Y les debo la historia súper interesante de un agente que se llamó África de las Heras, que operó muchísimos años acá en el Cono Sur, y sobre la cual nosotros con Ana tenemos una historia para hacer una película. Pero ese fue un caso súper interesante que lo dejo picando para otro programa. Muy bien, Así dejamos que, bueno, África nada. de las Heras para otra. Pero es importante esto, que sintetizamos como pudimos, para que se vea que no hay un solo lado. Por eso nosotros miramos con los dos ojos la realidad
que estamos viviendo. Eso es Pax Rústica. Y me pone contento porque hay un compañero que dice, ¿hoy con qué andan en Pax Rústica? Me decía antes de que empezara el programa. Lentamente vamos ampliando el espacio de nuestros oyentes. Ana María, muchas gracias. Será hasta la próxima. Un abrazo. Y se nos volvió a cortar, Federico. Otra vez, qué barbaridad. No, ahí está. Ahí está. Acá estoy. Ah, bueno, До свидания всем. До следующего четверга. Ahí está. Chao. Hasta el jueves. Hasta el jueves, gracias. Hasta el jueves.